Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la Constitución colombiana de 1991. Un texto clave, sin duda. Y lo hacemos a partir de un artículo académico de la revista Prolegómenos. Se titula Los fundamentos del sistema de derechos y libertades en la Constitución de 1991, de Jason Torres Ávila. Efectivamente, un análisis muy interesante sobre cómo esta Constitución marcó un antes y un después. Exacto. La idea es desgranar un poco esa transformación, ¿no? Entender por qué se dice que cambió tanto las cosas en Colombia respecto a derechos y libertades. A ver qué pilares la sostienen. Eso es. ¿Y por qué sigue siendo tan relevante hoy? Vamos allá. Pues el artículo arranca con algo fundamental, comparar cómo se veía a la persona y sus derechos antes del 91 y después. Claro, es que para entender el salto hay que ver de dónde veníamos. Totalmente. Antes, con la Constitución de 1886, que duró más de un siglo con sus reformas, el panorama era muy distinto. El artículo describe esa etapa, la del 86, como, heredera de un modelo del siglo XIX, ¿verdad? Sí, del Estado demoliberal decimonónico. Una visión del individuo como casi como una pieza sola frente al Estado. Justo. El autor habla de un individuo abstracto, aislado, enfrentado al Estado, y la soberanía en la nación, un concepto un poco etéreo. Y los derechos, aunque se reconocían en el papel, Se interpretaban de forma muy restrictiva, el artículo pone ejemplos de cómo influían dogmas como el católico. limitando libertades, como la de culto, ¿no? Supeditar a las buenas costumbres. O intentando regular la vida privada. Eso es, sonaban casi más a permisos que daba el Estado que a derechos que tienes por ser persona. Y claro, si ya era difícil que te reconocieran el derecho, protegerlo sería otra historia. Ahí das en un punto clave que resalta el texto, la diferencia entre lo que llama garantías primarias, el reconocimiento formal. Que eso sí había. Sí, pero faltaban las garantías secundarias, o sea, mecanismos de verdad eficaces, judiciales, administrativos, para poder exigir esos derechos. El acceso a la justicia era difícil para mucha gente. Vamos, derechos de papel mojado en muchos casos. Pues sí, en buena medida. Y ojo, que hubo reformas importantes en el siglo XX, la función social de la propiedad en el 36, el voto femenino. Mejoras sociales también con el Frente Nacional. Claro, pero el artículo argumenta que la idea de fondo, la concepción de quién era el sujeto de derechos, no cambió radicalmente. ¿Cómo se le veía, entonces? Pues, sobre todo, como un actor económico, con una autonomía personal limitada, mucho paternalismo estatal. ¿Y eso, según el autor? Generó frustración, una desconexión entre lo que decía la ley y la vida real. Deslegitimó el sistema y fue, un factor en los conflictos sociales. Y en ese contexto, llega 1991. Artículo primero. Colombia, Estado Social de Derecho. Fundado en el respeto de la dignidad humana. Ahí está la clave. El artículo le da muchísima importancia a esto. Es que es el vuelco total, la dignidad humana. Pasa de ser, quizá, algo filosófico, a ser el principio fundante, el pilar maestro. El fundamento del fundamento. Eso. El texto cita sentencias muy tempranas de la Corte Constitucional, como la T-401 del 92. ¿Y qué decía esa sentencia? Ya desde el principio la calificaba de valor absoluto, intocable, que no se puede limitar ni relativizar por ninguna ley, por ninguna autoridad. Valor absoluto. Eso es muy fuerte. ¿No es un principio más entre otros? No. Es la base para reconstruir la legitimidad del Estado y la idea misma de qué es ser ciudadano, qué derechos tienes. Pero, a ver, ¿cómo algo tan abstracto quizá, como la dignidad humana, cómo baja eso a la tierra? ¿Cómo afecta la vida de la gente? Pues ahí la interpretación de la Corte Constitucional ha sido crucial, y el artículo lo analiza bien. La dignidad funciona a dos niveles. ¿Cómo? Como principio que ilumina toda la interpretación de la Constitución y las leyes, y también como un derecho fundamental en sí mismo. Un derecho autónomo. Exacto. Y eso tiene efectos muy concretos. Por ejemplo, es la base del concepto del mínimo vital. Ah, el mínimo vital. Asegurar unas condiciones básicas para vivir dignamente. Eso es, que la gente tenga lo indispensable. Y también justifica la protección especial a grupos vulnerables, niños, niñas, mayores, minorías. Entiendo. Y es la base del derecho al libre desarrollo de la personalidad, tu derecho a elegir tu propio plan de vida. O sea, es un cambio radical en la relación Estado-persona. Totalmente.
Como dice el texto, la persona ya no es un medio para el Estado. El Estado está al servicio de la persona y su dignidad. Es un fin en sí misma. Vale, clarísimo. La dignidad no es un adorno. Y el artículo dice que esto tiene consecuencias jurídicas muy directas. Así es. El autor identifica 4 efectos principales de poner la dignidad en el centro. Se inspira en parte en modelos europeos, como el alemán o el español, pero Colombia le da su propio toque. ¿Cuáles son esos efectos? A ver, resumiendo mucho. Primero, la dignidad actúa como un escudo. Protege el núcleo esencial de todos los derechos, no solo de algunos. El núcleo irreductible, ¿no? Lo que no se puede tocar. Exacto. Impide que se vacíen de contenido. Segundo, impulsa la aplicación inmediata de los derechos. Que no sean solo promesas para el futuro. Eso. Los artículos 4 y 85 de la Constitución, que cita el texto, dicen que vinculan directamente a todos los poderes públicos. Se pueden exigir ya. Fundamental eso, no depender de que un político saque una ley. Luego, tercero, la interpretación siempre tiene que ser la más favorable a la persona, la que permita desarrollar los derechos al máximo. Es una visión dinámica. Los derechos evolucionan. ¿Y el cuarto efecto? Este suena a ruptura fuerte con el pasado. La eficacia frente a terceros. La Drittwirkung. Sí. Este es un cambio muy importante respecto al liberalismo clásico. Ahí los derechos eran tu defensa contra el Estado, contra el poder público. Y ahora... Ahora, la Constitución del 91, como la interpreta la Corte y lo recoge el artículo, entiende que la dignidad y los derechos también se pueden vulnerar en relaciones entre particulares. En el trabajo, en la familia. Exacto, en relaciones laborales, familiares, comerciales, y el Estado tiene la obligación de intervenir y protegerlos también ahí. Es un cambio de chip completo, desde luego. Ahora, vayamos a la lista de derechos. La Constitución tiene el título 2, que es enorme. Larguísimo. Derechos, garantías, deberes. Y está dividido en capítulos. Fundamentales, sociales económicos, culturales, colectivos. Pero el autor del artículo dice que esta clasificación es infortunada. ¿Por qué? A primera vista no parece tan mal organizada. Bueno, la crítica principal del autor va al título del capítulo primero, de los derechos fundamentales. Claro. Si lo lees al pie de la letra, podrías pensar que solo los que están ahí listados, del artículo 11 al 41, son los fundamentales de verdad, los que tienen la máxima protección, como la acción de tutela. Parece lógico, ¿no? Si están en el capítulo fundamental, pues serán esos. Ya, pero el artículo argumenta que esa lectura es un poco... Engañosa. ¿Por qué? Porque hay derechos importantísimos que no están ahí. Menciona el derecho a la huelga, los derechos de los niños, que tienen un artículo propio, el 44, o la salud misma, que originalmente estaba en el capítulo de derechos sociales. Ah, vale. O sea que la ubicación no lo es todo. Exacto. Además, la estructura no sigue de forma ordenada la clasificación clásica por generaciones de derechos. El autor sugiere, basándose en los debates de la Asamblea Constituyente, que esa titulación fue más bien cosa de una comisión de estilo, posterior, y no reflejaba una jerarquía tan estricta querida por todos los constituyentes. Entendido. La etiqueta del capítulo no es la clave definitiva. Entonces, la pregunta del millón es, si no nos podemos fiar solo de dónde está escrito, ¿cómo sabemos qué derechos son fundamentales, en el sentido de que merecen esa protección especial como la tutela? ¿Qué criterio se usa? Pues aquí es donde, según el texto, la Corte Constitucional ha sido clave. Ha hecho un trabajo enorme. ¿Qué ha hecho la Corte? Rechazó esa interpretación tan formalista, de mirar solo la ubicación, y desarrolló criterios materiales. Materiales. ¿Qué significa eso? Pues que lo importante no es la etiqueta, sino la sustancia del derecho. Se mira si ese derecho está ligado de forma inseparable a la dignidad humana. Ajá. Si es una condición necesaria para que la persona se realice, o si es esencial para los valores del Estado social de derecho, igualdad, libertad, solidaridad. Se analiza el derecho en sí y su importancia en cada caso concreto. Claro, se mira el fondo, no solo dónde está puesto en la Constitución. Eso es. Aunque, ojo, estar en el capítulo 1 o en artículos clave como el 44 de los niños o el 85 de aplicación inmediata. Eso cuenta como una pista importante, ¿no? Sí, son indicios relevantes, dice el artículo. Pero no es una lista cerrada. La Corte usa otros criterios también. ¿Cómo cuáles? Pues si el derecho se puede aplicar directamente, sin necesidad de ley, si tiene un núcleo esencial que no se puede restringir, o si está en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, de esos que prohíben limitarlos incluso en estados de excepción, como dice el artículo 93. El famoso bloque de constitucionalidad. Exacto.
Incluso el hecho de que para reformar los derechos del título 1 se necesite un referendo, artículo 377, se ve como una señal de su estatus especial. Vale, es un enfoque mucho más flexible, más centrado en proteger de verdad que en las etiquetas. Y en esa línea el artículo insiste mucho en la conexidad. Suena técnico. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante? La conexidad ha sido una herramienta, importantísima, como bien dice el artículo. Es una creación de la Corte Constitucional. Una herramienta de interpretación, ¿no? Sí. Y permite, básicamente, proteger con la acción de tutela, que es el mecanismo rápido de amparo derechos, que, en principio, no están en la lista del capítulo 1 como fundamentales. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Suena un poco a sacar un conejo de la chistera. No, no es un truco. Es una consecuencia lógica de que los derechos están conectados entre sí, son interdependientes. A ver, Funciona así. Si te violan un derecho que no está formalmente etiquetado como fundamental, por ejemplo uno social, como la salud o la educación, pero esa violación afecta directamente o pone en peligro grave un derecho que sí es fundamental, como la vida, la integridad, la igualdad, la propia dignidad. entonces, Entonces puedes usar la tutela para proteger el primer derecho por su conexión con el segundo. La conexión es la llave. la conexión es la clave. Quizás con un ejemplo se ve mejor. El ejemplo clásico, que seguro que el artículo tiene en mente, es el derecho a la salud. Que estaba en el capítulo de Derechos Sociales. Exacto. Al principio había dudas sobre si se podía exigir por tutela directamente. ¿Qué hizo la Corte? Empezó a protegerlo usando la conexidad, ¿Cómo? argumentando: si la falta de un tratamiento médico, de un medicamento, pone en riesgo la vida de la persona, que sí es fundamental, artículo 11, o su integridad física, entonces la salud, en ese caso concreto, se vuelve protegible por tutela, por esa conexión inseparable con la vida o la integridad. Ah, ya lo veo. La salud en sí no era fundamental en el papel, pero si no tenerla te podía costar la vida, entonces sí entraba la tutela. Exacto. Pero lo interesante, y esto lo sugiere el análisis del texto, es cómo ha evolucionado esto en Colombia. ¿Ha cambiado? Sí, porque la conexidad, que quizá en otros países es una vía más excepcional, aquí actuó como un motor. Impulsó tanto la protección de derechos sociales que al final la propia Corte ha terminado diciendo que derechos como la salud son fundamentales por sí mismos. Autónomamente. Sí, autónomamente, por su conexión directa e intrínseca con la dignidad humana. Ya no siempre hace falta buscar el puente con otro derecho, la salud es fundamental. Fascinante. Muestra una visión mucho más integral, ¿no? Todos los derechos están conectados y son necesarios para una vida digna. Desde luego. Como una herramienta de interpretación puede acabar cambiando la categoría de un derecho. Impresionante. Ahora, una cosa. Con tantos derechos, de tipos distintos, de épocas distintas conviviendo ahí, ¿no chocan entre sí a veces? El artículo habla de cómo funciona todo esto como un sistema. Sí, efectivamente. El texto reconoce que la Constitución del 91 es muy rica, muy compleja, y que claro que hay tensiones internas. No es un bloque monolítico. Lógico. Para abordar esto, usa la idea del ordenamiento jurídico como un sistema que busca dos cosas: ser completo y ser coherente. Completo. Quiere decir que la Constitución tiene respuesta para todo. ¿Que no hay vacíos legales en derechos? Bueno, en teoría aspira a eso. Los grandes principios como la dignidad humana, la solidaridad, la igualdad, funcionan como cláusulas de cierre. Cláusulas de cierre. Sí, que si aparece una situación nueva, no prevista en una regla específica, pero que afecta a uno de estos valores fundamentales, los jueces tienen que encontrar una solución protectora basándose en esos pilares. Ah, vale. El ejemplo del mínimo vital que comentábamos antes es perfecto. No está escrito con esas palabras exactas en ningún artículo, Cierto. pero se deriva directamente de la dignidad y del Estado social de derecho para cubrir una necesidad básica de protección que de otro modo quedaría descubierta. ¿Y la coherencia? Ese es el gran desafío, me imagino. ¿Cómo se manejan los choques? Libertad de expresión contra derecho al honor, por ejemplo. O propiedad privada contra medio ambiente. Claro, ahí está el quid de la cuestión. La clave, según el artículo, es la interpretación material. No basta con que una norma sea formalmente válida, que exista legalmente. Tiene que ser coherente con el espíritu de la Constitución del 91. Exacto. Su aplicación tiene que ser coherente con los valores supremos de esta Constitución. Derechos que vienen de antes, como el de propiedad, no se aplican hoy igual que en el siglo XIX. Se relean a la luz del Estado social. Justo.
reconociendo su función social, su función ecológica, tienen que pasar por el filtro de los principios del 91. Y ahí la Corte Constitucional es la que... La gran arquitecta de esa coherencia, como señala el texto. Usa herramientas como la ponderación, cuando hay conflictos directos entre derechos. Pero sobre todo, interpreta cada derecho no como una isla, sino como parte de un sistema. Un sistema que busca ser armónico. Un sistema que gira en torno a la dignidad, la justicia social, la igualdad real. No es que la armonía sea perfecta y esté dada de antemano. Es una coherencia que se va construyendo día a día, caso a caso, a través de la interpretación constitucional. Entendido. Bueno, creo que tenemos una visión bastante clara del análisis que hace este artículo. Si recapitulamos un poco, Venga, vemos primero una ruptura radical con el constitucionalismo anterior en Colombia, totalmente. poniendo la dignidad humana como la piedra angular, el valor supremo y absoluto. Hemos visto también que ser fundamental no depende solo de estar en un capítulo concreto. Es una cuestión más de fondo, material. Ligada a la dignidad y a los valores esenciales. Y la Corte Constitucional ha sido clave en definir eso. Y esa herramienta, la conexidad, fue fundamental para expandir la protección, sobre todo a derechos sociales, reconociendo que están todos interconectados. Y todo esto, según el texto, forma un sistema normativo. Complejo, con tensiones, sí, Pero que busca ser coherente a través de la primacía de esos valores del Estado social de derecho. queda claro el salto enorme que supuso la Constitución del 91 en cuanto a reconocer y garantizar derechos, al menos sobre el papel. Cierto. Pero, y esto es importante, el propio artículo acaba con una nota un poco reflexiva, ¿no? Sí, ¿qué dice al final? Pues reconoce que el marco jurídico, dogmático, jurisprudencial es muy sólido. El diseño es avanzado, sin duda. Pero, Pero señala que construir de verdad una sociedad basada en el respeto efectivo de la dignidad humana para todos y todas, superar las desigualdades tan grandes que existen, eso sigue siendo la tarea pendiente. la eterna distancia entre la ley y la vida real. Exacto. La eficacia real de los derechos, que lleguen de verdad a la vida cotidiana de la gente, sobre todo de los más vulnerables. Ese sigue siendo el gran desafío. Lo cual nos deja pensando, claro, más allá de lo bonita que sea la Constitución en el papel, por muy garantista que sea, Ujú. ¿qué distancia hay todavía hoy entre esa promesa del 91 y la realidad que viven muchas personas en Colombia? Una pregunta clave, desde luego. Una cuestión que invita a mirar más allá del texto constitucional, ¿no? Y ver las complejidades sociales, económicas, políticas del país hoy en día.